ya los chicos se fueron, ya saludamos a las visitas y ahorita vamos a entrar en el tiempo de la predicación, ¿no? Así es que, tanto a ustedes en el video como a la iglesia local que hoy nos acompaña, pedirles nada más que nos esforcemos, todo está servido, de parte de Dios no hay problema, la palabra está ahí, estamos aquí, así es que lo único que faltaría es que cada uno se disponga en su corazón a pelear por las bendiciones que Dios nos da. Amén, hermanos. Así es que vamos a ir a la palabra directamente. Busquen sus Biblias, 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos. Estamos todos, vamos a leer un versículo nada más. Pero tenga ahí marcado Primera de Corintios 14, porque ahorita más tarde vamos a regresar ahí. Vamos a leer el versículo 12. 12. Primera de Corintios 14, 12, dice la palabra del Señor. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así pues, también vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque no solamente la has dejado para exhortarnos, animarnos, para prepararnos para toda buena obra, Señor, sino que entendemos y sabemos que por medio de ella podemos conocer tus pensamientos, Señor. Y no solamente conocerlos, sino hacerlos nuestros. Y una vez que los hagamos nuestros, se haga realidad en nuestra vida aquello de que hay en nosotros el mismo sentir que hay en Cristo Jesús, Señor. Así es que te damos gracias por ella, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibirla, a entenderla, a asimilarla, y no solamente ser oidores, sino que una vez saliendo de aquí podamos ser hacedores de ella, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hoy vamos a estar hablando entonces, recuerden, de los dones espirituales, que esta prédica se llama así, ¿no? Los dones ¿para qué son? Para edificación de la iglesia, ¿no? Entonces, por ahí anda el tema, ¿no? Nosotros hemos repetido, bueno, la gente que nos sigue, si usted que está ahí nos sigue por redes sociales y la iglesia local, nosotros muchas veces repetimos algo que es muy común aquí en la iglesia, ¿no? Nosotros no somos lo que éramos antes, ¿cierto que sí? ¿Amén o no? Amén, dígalo si usted siente que es una realidad en su vida. Ahora, si usted dice, pastor, viera que no, yo sigo siendo lo que era antes, pues entonces no diga amén. Pero nosotros no somos, la gran mayoría, y esperaría que todos no somos lo que éramos antes. Eso lo he escuchado aquí, amén. Tampoco somos lo que Dios espera que seamos, amén. Pero ahí vamos, amén también. Ahí vamos, o sea, no se quede ahí estancado, ¿no? De hecho, una de las preocupaciones grandes de Pablo cada vez que escribía en la iglesia, eso que leímos ahorita en Corintios lo escribió Pablo, ¿no? ¿A quién se lo escribió? A los corintios. Bueno, no hay que ser teólogo para eso, ¿cierto que sí? Entonces, una de las preocupaciones de Pablo siempre a su iglesia era: yo oro por ustedes. No como oran hoy en día, ¿no? Que la gente ora hoy en día por las iglesias para que prosperen, para que consigan trabajo, para que cambien de casa, para tanta cosa. No, la oración de Pablo por su iglesia era: yo oro por ustedes, ¿para qué? Para que crezcan espiritualmente, para que conozcan la verdad. ¿Me entiende? Ese es un buen anhelo. Porque obviamente en la medida que uno crezca, muchas cosas vienen por ahí derecho, ¿no? O sea, esa era la preocupación de Pablo siempre, el crecimiento de la iglesia era algo que a él lo ocupaba, ¿no? Entonces, como les decía yo ahorita, nosotros no somos lo que éramos antes, tampoco somos lo que Dios espera, pero ahí vamos en ese proceso. Eso es muy fácil verlo en lo físico, ¿cierto que sí? De hecho, uno se ve fotos de hace 20 años y uno dice, wow, ¿cómo he cambiado? ¿Eh? ¿Cierto que sí? Ahora hay menos pelo, más canas, más panza. Nadie dijo amén, pero es verdad, seguro, ¿ah? Entonces, en lo físico lo vemos, no hay ningún problema. Y de hecho, no es tanto el problema que la misma palabra dice que nuestro cuerpo por fuera, ¿qué? Se desgasta, ¿cierto que sí?
Y ese no es el problema. El problema es que nosotros deberíamos, mientras nos desgastamos por fuera, fortalecernos por dentro, espiritualmente. Mientras estemos cumpliendo con eso, lo exterior es parte de la vida, es parte de la edad y todo eso. De hecho, hay algunas actividades que están muy ligadas a la edad. Por ejemplo, un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol, ¿a qué edad es viejo? Un jugador de fútbol, soccer, fútbol. ¿A qué edad es viejo? Bueno, a 30 no, 35, ¿no? Pongámosle 35 para no sacar a Keylor de ahí. 35, ya un jugador de fútbol ya van pensando en que es un veterano, ¿cierto así? Un jugador de tenis, a los 30 ya es viejo, ¿cierto así? Pero una gimnasta a los 25 ya es vieja. Qué increíble, ¿ah? Entonces, hay algunas actividades que están ligadas a la edad, pero eso es en lo natural, ¿cierto? Y siempre, a ver si ustedes se aprendieron esa. Por ejemplo, ¿a qué edad murió el Señor? A los 33. ¿Estaba joven o viejo? ¿Murió joven o murió viejo? Ni uno ni lo otro. Murió en la edad que tenía que morir. ¿Me entiende? Entonces, eso no es cuestión de edades, ¿no? Esto es cuestión de que si ya hemos cumplido o no con el propósito por el cual estamos aquí. Usted puede tener 80 años, pero si usted no ha hecho nada, pues realmente usted debería aprovechar lo que le queda de tiempo para tratar de hacer algo en esta vida y que cuando usted se vaya de aquí, o yo también, alguien nos recuerde por algo, ¿ah? Por algo, diga, wow, sí, me acuerdo de esa persona. Dejar huella. Hay gente que ha dejado huella en esta vida, algunas buenas y otras no tan buenas. Por ejemplo, Hitler, todo el mundo se acuerda de Hitler, ¿cierto? La huella que dejó no fue tan buena, pero la dejó. Ahora, no tan buena. Ahora usted dirá, pastor, yo para dejar una huella que no sea buena, mejor prefiero no dejarla. Pero bueno, el caso es que no pasó desapercibido el hombre, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema también. El caso es que en las cosas de Dios, hermanos, no hay edad. Aquí no es cuestión de edad. No es que si yo soy muy joven, soy muy viejo. ¿Se acuerdan de la parábola de la viña, de los trabajadores que entraban a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a la 1, a las 3, a las 5 y a las 6? Los llamaron a todos a pagarle y a todos les pagaron lo mismo, ¿se acuerdan? Entonces no fue el asunto de qué horas entraron a trabajar, sino que al final de la jornada estaban ahí, estaban anotados en la planilla. Entonces no importa la edad en la que usted venga a los pies de Cristo, no importa la edad en la que usted se decida entrar a servir, siempre será bueno, y entre más rápido lo haga, mejor, nos evitamos problemas y todo eso, pero asegúrese de que al final de la jornada usted esté anotado en la planilla. Eso es en lo natural. En lo espiritual, asegúrese que usted está anotado ¿dónde? ¿Dónde? Sí, pero ¿dónde? En el libro de la vida. Amén. Eso es lo más importante. Ok, entonces, bueno, el domingo obviamente nos preguntaban en la radio que por qué Moisés buscaba tantas excusas para el llamado, los que escucharon el programa. Bueno, yo decía ahí que generalmente es una de las características del ser humano, ¿no? Siempre poner excusas, resistirse al llamado, ¿no? Entonces, es necesario y siempre es la intencionalidad de Dios de sacarnos a nosotros de lo que nosotros conocemos como la zona de confort. No sé si han oído hablar de la zona de confort, pero ahí le tengo la definición para los que no saben. Mire, una zona de confort es un entorno conocido que nos hace sentir seguros y protegidos. En esta etapa, uno mantiene una misma rutina, no asume nuevos retos y por lo tanto su desarrollo personal se estanca. Esa es la zona de confort. Hay mucha gente que le gusta estar ahí. Entonces uno dura tiempo ahí porque aquí estoy protegido, no hay nada que me preocupe. Mientras no me salga de aquí, no corro riesgo, pero siempre te vas a quedar ahí. Entonces, Dios siempre ha querido que salgamos de ahí. De hecho, Él a muchos de sus siervos, por más que se resistieron, los sacó de su zona de confort. Por ejemplo, a Moisés. ¿Cuál era la zona de confort de Moisés? Egipto, ¿no? Egipto. Mientras él estaba en Egipto estaba tranquilo porque era hijo del faraón por lo menos, pero ahí no le servía al Señor, entonces lo sacó de ahí, de esa zona de confort, 40 años en el desierto y después 40 años sirviéndole a él. ¿Cierto que sí? Josué es una persona que siempre iba pegadito de Moisés. Al final después cuando Moisés murió, él le agarró la estafeta. ¿Saben qué es la estafeta, no? ¿Sí saben qué es la estafeta? ¿Sí saben todos? Es el relevo, ¿no? Esa carrera de relevo que viene uno atrás y le pasa la cosa y el otro la agarra y después se la pasa al otro. Entonces, Josué agarró la estafeta de Moisés. ¿Cierto que sí?
Entonces, pero Josué ya se había esforzado y todo, y el Señor le dijo, Josué, ya estás viejito, ¿ah? Pero no creas que por eso no vas a seguir haciendo nada, te queda todavía mucha tierra por conquistar. ¿Me entiendes? No creas que estás ahí ya en tu zona de confort creyendo que estás viejo, ¿no, Señor? Todavía te queda mucho por conquistar. Jeremías se escudaba en que era muy joven. No te metas en esa zona de confort de que soy muy joven, inexperto, no. Lo sacó de ahí, todos sabemos lo que Jeremías hizo, ¿no? Saulo de Tarso, el área de confort de Saulo de Tarso era su religiosidad. Él estaba muy metido en que cumplía la ley, perseguía a los cristianos, celoso de las cosas de Dios, y Dios lo sacó de ahí cuando tuvo su encuentro personal con el Señor, y entonces entró en otro rol, mucho más exigente para él, pero mucho más gratificante para él. Entonces lo sacó de su zona de confort. Abraham, ¿cuál era la zona de confort de Abraham? Por eso, pero ¿cuál era el lugar donde vivía, Jorito? Créeme que si yo te digo, Jorito, te espero mañana en el lugar donde vivo, no llegas, si no te doy la ubicación. Entonces, ¿cuál era el lugar donde vivía Abraham? Ur de los Caldeos. Él estaba bien ahí, él ya había recibido su herencia, económicamente estaba estable, vivía con su parentela. Le dijo, no, Señor, sal de tu parentela. ¿A dónde? No tienes ni idea, pero yo te voy a llevar a una tierra donde voy a bendecir y multiplicaré tu descendencia y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, mire, hay gente que está en su zona de confort, pero realmente Dios lo sacó de ahí. Nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort, porque de seguro que cada uno de nosotros tiene su zona de confort, donde se siente tranquilo, sin riesgo, nadie me molesta, nadie me esfuerza. ¿Entienden? Amén, hermanos. Ahora, recuerde, nosotros no estamos llamados a lo imposible. Hay muchas cosas que no vamos a poder hacer. Usted no me puede decir, pastor, pero usted no me puede pedir a mí que cambie el mundo entero, que pare la guerra allá en Ucrania. Sí, no lo podemos hacer, pero de seguro que en tu casa más de una pelea sí podrías parar. ¿Amén o no? Entonces no estamos llamados a lo imposible, pero sí hay muchas cosas que podemos y tenemos la capacidad de hacer, pero que no las hacemos. ¿Amén, hermanos, o no? Entonces ahí es donde sale a escena lo que estamos hablando ahorita, que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, hablándole de los dones espirituales. Ustedes anhelan los dones, está bien que lo hagan, pero sepan que eso es para edificación de la iglesia. Amén. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Qué es un don? A ver, alguien que nada más decir que un don es un señor por allá, no, porque ese es otro don. Los dones, ¿qué son? ¿Son qué? Un regalo, esa es la palabra más bien, una capacitación espiritual de Dios. Los dones, le defino, son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Debemos usarlos para bendecirnos los unos a los otros y así contribuir juntos a una iglesia fuerte que honra a Dios. Amén. Entonces, ¿los dones para qué son? Para bendecirnos los unos a los otros. Los dones no son para vanagloriarnos a nosotros. No son para eso. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, por eso, como hoy en día hay tanta ignorancia alrededor de los dones y se cree que los dones son para vanagloriarse, entonces el que no tiene dones, ¿qué hace? Por ejemplo, el que no habla en lenguas para estar a la moda, ¿qué hace? Lo imita. Entonces aprende a hablar en lenguas a la fuerza, porque hay hasta escuelas para eso, ¿ah? El que no es profeta, ¿qué hace? Se mete a una escuela de profetas y hace un curso de profeta y le dan un título de profeta. No es para eso. ¿Estamos, hermanos, o no? Por eso es que dice 1 Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todos qué? ¿Que todos qué? Todos hemos recibido algún don, por lo menos. Cada uno según el don que ha recibido. Dice la palabra ahí en 1 Pedro, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Todos los cristianos tenemos por lo menos un don. Ahora, que usted no sepa cuál es el suyo, eso es otro problema, ¿eh? Pero todos tenemos un don por lo menos. Y todos tenemos por lo menos un ministerio. Que usted no sepa, otro rollo también. ¿Cuál es? A ver, ¿quiénes tienen un ministerio? Levanten la mano. Todos lo tenemos. Dice que nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación. O sea, cada uno es responsable de reconciliar al que está separado de Dios
volverlo en amistad con Él. Esa es una responsabilidad que tenemos, es un ministerio que tenemos, pero que no lo ejercemos. Y los dones, pues es lo mismo. Ahorita vamos a ver una lista muy rápida, no me voy a extender mucho porque el tiempo apremia hoy. Entonces, todos los cristianos tenemos por lo menos un don, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, ahí mismo, en 1 Corintios, donde usted está, vuelva una hoja hacia atrás. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 es un capítulo entero que Pablo dedica a este tema, al tema de los dones espirituales. Porque recuerden, nada más le pongo en contexto por qué Pablo está tocando ese tema, porque la primera carta de Pablo a los Corintios es una carta que está muy llena de disciplina, ¿no? La iglesia de Corinto tenía todos los problemas, bueno, yo no diría que la iglesia de Corinto tenía todos los problemas que tenemos hoy, sino más bien la mayoría de las iglesias hoy en día tienen y tenemos muchos problemas de los que se veían en la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia de Corinto estaba dividida. ¿Ustedes se acuerdan que llegó Pablo allá y decía, no, es que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo? ¿Se acuerdan? Y Pablo decía, así como indignado, decía, menos mal que yo no bautizaba a nadie, esta gente, ¿no? A nadie he bautizado aquí para que no vayan a decir que son míos, porque aquí nadie es de nadie. El que murió por todos, ¿quién es? Cristo. Entonces, había división en la iglesia, todo el mundo quería orar en lenguas, no daban nada, no apoyaban. La Santa Cena era un relajo. Bueno, todos los problemas que vemos en la iglesia, ¿no? Pero bueno, este capítulo 12, él está hablando de los dones espirituales. Vamos a leer algunos versículos nada más para no adelantarme a lo que vamos a ver ahora. Dice 1 Corintios 12:1, dice, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Él está diciendo a la iglesia, hermanos, no quiero que ignoren el tema de los dones espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Que los dones son reales. Los dones existen. Amén, hermanos. No es que uno no crea en los dones, como a veces nos han acusado a la iglesia de Efesios 4:23, que nosotros no creemos en los dones. No, sí creemos en los dones, pero también entendemos que son muy imitados. La mayoría de los dones los imitan. Por ahí sale más de uno diciendo, yo tengo el don de sanidad. Bueno, entonces yo no sé, todos esos que tenían el don de sanidad, ¿dónde se escondieron ahora con la pandemia? ¿Qué se hicieron? ¿Por qué no se fueron a los hospitales allá donde estaban las UCI a ejercer su don? ¿Por qué? Porque no lo tienen. Porque lo dicen ¿para qué? Para aparentar espiritualidad. Pero recuerden, los dones no son para vanagloria, son para edificación de la iglesia. Entonces les dice, no quiero que ignoren ¿qué? Los dones espirituales, es decir, considérenlos, ténganlos en cuenta. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos muertos. Alguien, si uno quisiera ver este versículo que acaba de leerlo, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Si uno quisiera ver el cumplimiento de ese versículo, ¿qué tendríamos que hacer los que estamos aquí? Usted en la cámara no puede, pero nosotros los que estamos aquí, quisiera, voy a haber cumplido ese versículo. ¿Qué haría? ¿Qué haría alguien de aquí? ¿Ah? Gracias, Milena. No, ¿sabes qué haría ahorita yo? Me asomo ahí a la ventana. Asómese ahí a la ventana. ¿Amén o no? Cuando éramos gentiles, ¿qué pasa? Hay gente filmando todo eso y tomando fotos y ¿a qué? Ídolos muertos. Ahora, después de que termine eso, ¿qué pasa con la gente? Sigue igual, ¿no? Envueltos en sus delitos, en sus pecados, igual. Ahora, ¿por qué lo podemos decir nosotros? Ahora, usted que está en el video no entiende nada. Es que hoy hay una celebración católica religiosa aquí, entonces las calles están adornadas porque están pasando a la Virgen de un lado al otro, ¿no? Y la tiene que pasar, ¿quién la pasa? Las personas, ¿por qué? Porque si no, no se mueve, no se puede mover, porque es un ídolo muerto, como dice ahí, ¿no? Nada más un contexto ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué lo podemos decir nosotros? Porque nosotros estuvimos en ese charco, ¿cierto que sí? Bueno, yo no, porque yo no soy de Costa Rica en la tradición, pero en Colombia hay muchas tradiciones de esas, igual, ¿no? Pero bueno, sigamos. Versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Recuerde, hay muchos dones, pero el Espíritu con E mayúscula es el mismo. Con E mayúscula quiere decir que es el Espíritu ¿de quién? De Dios, ¿no? Amén. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios
que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Saltemos al 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién reparte los dones? ¿Quién? El Espíritu de Dios, amén. Como Él quiere. Los dones no los reparte una persona aquí. Voy a decir a Adiel, ¿quieres el don de este? ¡Recibe! No, yo no puedo. Lo entrega el Espíritu, ni tampoco lo puedo soplar, ni le puedo decir a Randall, recibe una porción. El Espíritu no va por porciones tampoco. El Espíritu entra entero, no entra. Recibe un cuarto del Espíritu. No, es hasta ridículo, ¿cierto? ¿Así? Entonces, ¿quién lo reparte? El Espíritu de Dios, nada más. ¿Cómo? Como Él quiere. Amén. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que son muchos. Imaginen ustedes esta discusión que se da en las iglesias, ¿ah? Esto que vamos a leer ahí, se da en las iglesias. Lo que pasa es que está aquí a modo de una alegoría, tirando a fábula, ¿no? Porque dice, ¿qué tal que dijera el pie? ¿Por qué yo no soy mano? O entonces no soy parte del cuerpo, o por eso no será parte del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué yo no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, entonces ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que son más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se trata con más decoro. Mire, en el cuerpo humano hay algunos órganos que son más vitales que otros, ¿cierto que sí? Y son los que uno más protege. ¿Amén o no? Y aunque están ahí, ustedes no ven mi corazón, ¿no es cierto? No, no lo ven, porque está oculto ahí. Pero créanme que sin Él yo no viviría. Ahora, ustedes ven mi pelo, bueno, que ya cada vez es menos, ¿no? Pero yo sin pelo, no es que lo diga Carlos, ¿sí o no? Uno vive. ¿Amén o no? Yo me acuerdo, yo de joven usaba un bigote, pero que Dios guarde me lo tocaran, güey. Y una vez, un paréntesis, ¿no? Una vez fui a una peluquera, le digo, yo quisiera como bajarme un poquito, pero así, y coge y, ¡wow! ¿Qué pasó? Y bueno, me gustó y seguí. Entonces hay cosas que uno vive sin ellas, amén. Hay miembros en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que usted no los ve, usted ni cuenta se da lo que hacen, pero ahí están trabajando, amén, hermanos. Hay otros que tal vez les gusta figurar, pero que sin ellos uno seguiría viviendo normal, la iglesia funciona. Entonces, ni se crean ni lo uno ni lo otro. Entonces, mire que hay miembros, como dice Pablo ahí en esa analogía, de que realmente son menos decorosos, pero que se tratan con más decoro, ¿no? O sea, porque son más importantes. Dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dándole más abundante honor al que faltaba. Dice, para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de tal manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y así puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, después profetas, maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. Ahora pregunta él, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Todos hacen milagros? Bueno, todos no, ¿cierto que no? Porque para eso hay cada uno con lo suyo. Hay un dicho que dice, ¿cómo es? ¿Zapatero qué? Zapatero a tus zapatos. Pero, qué importante son los zapateros, ¿cierto? Está bien. Entonces dice, procura pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Ahora vamos a ver eso. Entonces, mire, ahí se hace la analogía el Señor de todo esto de los dones y el cuerpo de Cristo. Y ¿acuerdan ese versículo que dice que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, a su mujer, y ambos serán un solo cuerpo? Grande es este misterio, dice, y también lo digo yo mismo, de Cristo ¿con quién? Con su iglesia. Cristo siendo la cabeza, la iglesia siendo ¿qué? El cuerpo.
Les dije la vez pasada que cuando Jesús resucitó, el que resucitó, ¿quién fue? El cuerpo. La ropa quedó ahí. Hay mucha gente que es ropa, que está ahí, pero no hacen parte del cuerpo. Hay que asegurarse de ser parte del cuerpo para que resucitemos, ¿no? Entonces, y varias veces le he puesto el ejemplo del miembro que cuando uno se le duerme una pierna, que hace parte del cuerpo, pero uno no se puede apoyar ahí porque, aunque hace parte del cuerpo, pero no está, pero no está. No está recibiendo la circulación, no está conectado, no está en la misma línea, en el mismo espíritu. Entonces hay que esperar ¿a qué? A que vuelva otra vez y fluya y todo y se conecte para poder apoyarse en ese miembro, ¿no? Hay mucha gente que hace parte de las iglesias, pero las iglesias no se pueden apoyar en esa persona. ¿Por qué? Porque es alguien que ni se siente, no ejerce sus dones, no apoya, está muy esporádico ahí, ¿no? Es decir, como que está o no está, ¿no? Entonces, esa persona va a ser ropa cuando venga el Señor por su cuerpo. Es decir, esa es una media. ¡Blum! ¿Me entienden? Hay que asegurarse de ser parte del cuerpo, hermanos. ¿Estamos o no estamos? Entonces, como hay mucha ignorancia con esto de los dones espirituales, hay mucha imitación, hay que tener presente algunas cositas, detalles que es importante. Los dones no son iguales que los talentos naturales. Hay gente que dice, ay, mira, ese niño nació con el don de jugar ajedrez. No, eso es un talento natural. Recuerda que cuando uno nace, hay personas que por los genes traen algún talento, algo para hacer algo, ¿no? La vena musical que le llaman, o algunos lo van adquiriendo, ¿no? Pero esos son talentos. Se convierten en dones espirituales cuando por medio de un nuevo nacimiento y uno con información espiritual, uno pone esos talentos al servicio ¿de quién? De la iglesia, de Dios mismo. Porque Dios y su iglesia serán uno y grande es ese misterio. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, es muy diferente los dones de los talentos. Recuerde, eso nada que ver, ¿no? Bueno, a cada uno nos dio dones, obviamente, y también con los dones, el Señor dice la palabra que Dios es el que nos da a nosotros tanto el querer como el hacer, ¿no? Entonces, hay gente que tiene ciertas capacidades de hacer algo, pero no tiene esa pasión para hacerla, ¿no? Entonces, Dios no ha puesto en esa persona el querer, aunque haya puesto el querer como el hacer, pero la persona se ha resistido a ese llamado, como los ejemplos que vimos ahora, ¿no? Es que yo no sé hablar, es que yo soy muy joven, yo soy muy pobre, yo vivo muy lejos, yo trasnocho, yo en toda la semana madrugo, ¿cómo voy a madrugar un domingo? ¿Me entiende? Aunque tenga la capacidad, y a veces son personas que conocen palabra, pero no ponen eso al servicio de la iglesia, al servicio del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer, y yo también, ¿qué es? Descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado, ¿no? Y una vez que usted sepa cuál es el don, hay que cultivarlo, hay que desarrollarlo, hay que hacernos expertos en eso. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, ¿para qué sirven los dones? Para edificación de la iglesia, recuerde, son capacitaciones que Dios nos da, ¿para qué? Para que el cuerpo de Cristo crezca. Los cuerpos en lo natural crecen parejo, ¿amén o no? Parejo, tienen que crecer, las manos iguales. Si una mano no crece más que la otra, hay un problema ahí, porque lo que Dios ha hecho, lo ha hecho perfecto, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven los dones? Bueno, 1 Corintios 14:12, lo leímos ahorita, así también vosotros, para que anheláis los dones, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Efesios, voy a ir a Efesios un momentito. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Del verso 12 en adelante, y ahí hay algo que es bien importante. Recuerde, Efesios es otra carta escrita por Pablo. ¿A cuál iglesia? A la de Éfeso, ¿no? Pero mire que la preocupación es la misma de él. Le escribo a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso. Ustedes de Filipos, ustedes de los colosenses. A la larga la preocupación es la misma, ¿no? Efesios 4:12 dice la palabra: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los dones? Para que crezcamos como iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros que somos los santos, créaselo. Si usted está caminando en santidad, usted es un santo. Amén. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Pues para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier
doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué pasa? Crezcamos, dice ahí, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, ¿quién? Cristo. Amén, hermanos. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira, ahí en eso último que leí hay algo que es clave. Dice que las coyunturas, ¿cuáles son las coyunturas? Todos saben que son coyunturas, ¿cierto? Sí, aunque se unen los huesos y todo eso, todas ellas se ayudan mutuamente, ¿cierto que sí? Pero ahí hay algo clave que dice, según la actividad de cada miembro, según la actividad de cada miembro, reciba su crecimiento. Dice ahí, amén. Vea, no es un secreto que a uno lo que lo hace crecer es la actividad. ¿O no? La actividad. ¿Usted no ha visto cuando una persona queda paralítica de la cintura para abajo? Queda sin actividad. ¿Qué pasa con esos miembros? Dejan de crecer, se quedan ahí. O cuando alguien tiene la mano, hay una vez que habla de la mano tullida, entonces alguien tiene una mano tullida, no hay actividad, entonces ¿qué pasa? Deja de crecer, no crece, no crece. Amén, hermanos. Entonces hay que hacer actividad. Entonces el asunto, si yo quiero crecer, tengo que hacer. Usted quiere crecer, tiene que hacer. Si usted no hace, no crece. Amén. El Señor también lo puso. ¿Se acuerdan cuando la mamá le dijo, le preguntaban a él, ¿quién de nosotros es el mayor? ¿Se acuerdan? El mayor es, ¿quién es el más grande, no? Le digo, bueno, que quiera ser más grande, ¿qué pasa? Póngase a servir. Sirva a los demás. ¿Usted quiere ser grande? Sirva a los demás. Porque lo que te hace crecer a ti, ¿qué es? Lo que hagas, el servicio. Vea, y eso aplíquelo en cualquier área. Si hay algo que uno aprenda más, es lo que uno, ¿qué? Practica. ¿Amén o no? Que lo diga allá Luis David, ¿sí o no? Cuando están en entrenamiento, ¿qué los pueden hacer? Yo no entro a los bomberos y por leerme un manual ya sé manejar la manguera, no, tengo que ir a entrenarme y agarrarla, y de tanto ese ya la agarro. Cualquier cosa, cualquier actividad, tenga actividad, haga las cosas y entonces usted va a crecer. En las cosas de Cristo lo mismo, los miembros tienen que tener movimiento, tienen que hacer para poder que reciban lo que dice ahí, su crecimiento. ¿Y ese crecimiento para qué? Si todos los miembros crecen, ¿qué pasa con la iglesia? Crece. Y no estamos hablando en número, ¿no? Porque a mí ¿de qué me sirve que este salón se llene y yo tenga que hacer 4 cultos un domingo? Porque hay mucha gente. ¿De qué me sirve eso si la gente no crece espiritualmente? ¿De qué me sirve? De nada. ¿Amén o no? Mejor que seamos los que somos, pero que nos aseguremos de que estamos creciendo. ¿Y cómo nos aseguramos que estamos creciendo? Si es que estamos haciendo. Si no estamos haciendo algo, yo dudo que estemos creciendo. Por eso hay mucha gente que dice, pastor, yo llevo 20 años en una iglesia, ¿qué pasa? No sé, no salgo de ahí. ¿Sabe por qué? Porque usted no está haciendo. ¿Y no está haciendo por qué? Porque está en su zona de confort. Sálgase de ahí. Como salió alguna vez Moisés, que siempre llevaba las ovejas por el mismo lado, ¿no? Por el mismo lado, hasta que él dijo, qué raro, esa montaña que dice, no, es que allá está el Señor. Wow, yo tengo que ir un día de estos allá. Y se fue. Y ahí pasó lo de la zarza y todo su encuentro con el Señor. Y de ahí en adelante Moisés no fue el mismo. ¿Cierto que no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces recuerde eso, nada más. Cada miembro, de acuerdo a su movimiento, de esa manera va a crecer, ¿no? Ok. Entonces, la iglesia va a ser mucho más efectiva, hermanos, en la medida que cada uno de los miembros ejerza su don, su capacidad, lo que sabe hacer, aquello que Dios lo ha capacitado, aquello que sabe en lo que Dios lo usa. Porque créanme que a cada uno de nosotros, Dios nos puede usar en diferentes formas. Por eso es que somos diferentes miembros de un mismo cuerpo. Y por eso esa analogía del cuerpo es tremenda. Si todos fuéramos ojo, ¿con qué comemos? Alguien tiene que ser boca. ¿Vamos, hermanos, o no? Entonces, en esta línea de los dones espirituales, sin profundizar demasiado, hay muchos dones, hay varios tipos de dones espirituales y la Biblia menciona 3 tipos de dones espirituales. Vea, si quieren no los busques, ahí mismo en 1 Corintios donde estamos ahora, 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios 12, en el versículo 7 hay un primer grupo de dones que se llaman los dones de manifestación, porque el versículo 7 dice,
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Primer don. Hay gente que tiene el don de palabra de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es de toda la información que usted tiene, que usted pueda escoger cuál es la más adecuada para cualquier momento o situación adecuada, y usted pueda, de todo lo que conoce, escoger qué es lo más adecuado para cada momento, qué es las palabras que usted tiene que decir en el momento preciso, cómo actuar. Eso es sabiduría. Pero para ser sabio, primero hay que tener ¿qué? Conocimiento. Uno no es sabio de la noche a la mañana, usted tiene que tener conocimiento, información, para que de toda esa información y conocimiento usted sabiamente escoja. Amén, hermanos. En las cosas de Dios es lo mismo. Hay gente que tiene mucha sabiduría en las cosas de Dios. Usted recurre ahí y te dan consejos, pero certeros, de cómo Dios te aconsejaría él mismo, pero él, siendo la boca de Dios, te aconseja. Tienen el don de sabiduría. Amén, hermano, ¿o no? A otro le da palabra de ciencia. ¿Qué quiere decir la ciencia? Conocimiento. Hay gente que es muy dada a estudiar, a investigar, a hacer estudios bíblicos. Sí, conocimiento puede ser, pues no necesariamente cosas nuevas, ¿visto? Conocimiento en general, la ciencia. Entonces hay mucha gente que es muy dada a eso, ¿no? A estar investigando, a estar haciendo estudios y a compartir con los demás lo que aprende. Dice, según el mismo Espíritu. A otro le dio el don de fe. Sabemos que ¿qué es la fe? La fe es ese conocimiento, esa confianza, esa seguridad que tiene uno en algo o en alguien, basado en el conocimiento que se tiene de ese algo o de ese alguien. Hay gente que tiene mucha fe. Hay gente que confía, pero plenamente en Dios. Ahora usted dirá, pastor, ¿y todos no deberíamos tener fe? Sí, pero hay algunos que tienen más fe que otros. ¿Por qué hay algunos que tienen más fe que otros? A ver, ¿por qué una persona puede tener más fe que otra? Porque conoce más, tiene más relación. ¿Amén o no? Por ejemplo, yo le pregunto a Anthony, ¿usted tiene fe en mí? Él dirá, más o menos, pastor, porque apenas lo estoy conociendo. Amén, ¿no? Nunca hemos hablado así. Ahora, si yo le pregunto a otra persona, y que llevamos años de conocerle si tiene fe en mí, no diciendo, sí, pastor, yo sé que usted es mi pastor y nada me falta. No, a ese nivel no. No, yo tengo fe en usted, pastor, en que yo confío en que usted, cuando dice que va a hacer algo, usted trata de hacerlo y, ¿me entiende? En esa línea. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué hay niveles de fe? Porque hay diferentes niveles de relación, de conocimiento. Entonces hay gente que tiene mucha fe, mucho conocimiento en la palabra, entonces su vida entera está puesta en las manos del Señor, pero ciegamente, ¿no? Ahora, a ese nivel tenemos que llegar, ¿no? Dice que a otro le da don de sanidad. También existe, don de sanidad. Ahora, usted dirá, pastor, o sea, si yo no pongo la mano en un enfermo y se sana, entonces no tengo el don de sanidad. No necesariamente. Hay gente que es muy inclinada hacia los enfermos como tal, a orar por ellos, a visitarlos en los hospitales, ¿me entiende? Eso se puede también calificar como tener el don de sanidad, aunque no porque ¿quién es el que da sanidad al fin? ¿Quién es el que sana? Dios es el que sana. Ninguna persona, uno puede ser un instrumento nada más y poner todo en las manos de Dios y orar por las personas y todo eso. Hay gente que es más inclinada a eso, hay gente que no le gustan los enfermos, no le gustan los hospitales, le gustan otras cosas. Por eso es que somos diferentes miembros. Amén, hermano. Pero hay quien tenga el don de sanidad. Dice, a otros el hacer milagros. Por ejemplo, ¿cuál es el milagro, para ustedes, cuál es el milagro más grande que hay? Así, el milagro que uno diga, wow, ese es un milagrazo. Ahora no voy a decir que ahorita haya venido, porque ese es otro milagro, pero ese es otro tema. Entonces, ¿cuál es el milagro más grande? ¿Cuál? Pero así, en términos generales, ¿cuál ustedes dirían que es el milagro más grande que podría haber? ¿Cuál? Sí, pero digámoslo, podría decir, sí, el nuevo nacimiento, pero resucitar a un muerto. ¿Cierto que sí? Eso sería lo más grande. Por eso era que a Lázaro lo querían matar, porque a los fariseos no les convenía que Lázaro anduviera por ahí, porque la mitad de la gente iba a ver a Jesús y la otra mitad iba a ver a Lázaro. O sea, ese fue el que resucitó, ¿me entiendes? Entonces, resucitar a un muerto es un milagro grandísimo. De hecho, el Señor solamente hizo 4 resurrecciones, ¿de acuerdo, no? ¿Cuáles eran? Lázaro, la hija de Jairo, ¿el hijo de quién? De la viuda, y la cuarta, la de él mismo, ¿no? Solo 4 resurrecciones hizo, nada más. Entonces resucitar a muerto. A ver, ¿quiénes de los que están aquí han resucitado a un muerto? Levante la mano, a ver, ¿quién ha resucitado a un muerto? Yo.
¿Nadie? Bueno, yo por lo menos, yo he llevado a algunas personas a los pies de Cristo. Y esas personas antes de ir a los pies de Cristo estaban muertas. Entonces las he llevado de muerte a vida. ¿Nadie ha llevado a nadie a los pies de Cristo? Entonces, es que porque uno se lleva el concepto de los milagros, ¿me entendés? Es que, ¿qué es un milagro? Un milagro es una obra sobrenatural que viene de Dios para el bien nuestro. ¿Queremos ver un milagro? ¿Ustedes quieren ver un milagro ahorita? ¿Lo quieren ver? Mírense los unos a los otros. Eso es un milagro. ¿Por qué? Porque esto no es natural. ¿Sabe qué sería lo natural? Que más de uno estuviera allá afuera tomando fotos y grabando un video de principio a fin y después se van ahí a las ruinas a comerse un helado y después se van a la casa a ver el partido. Eso es lo natural. Que ustedes estén aquí escuchando palabra de Dios, eso es sobrenatural. Ahora, ¿eso viene de Dios o no? ¿Es para el bien de ustedes, sí o no? Entonces esto es un milagro. No necesitamos ver a nadie caminando por el techo ni nada de eso. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que uno se va al concepto de milagro muy religioso, ¿eh? Entonces, pero bueno, algunos tienen el don de hacer milagros, ¿no? Algunos podrán sacar demonios, lo que sea, ¿no? Pero bueno, a otros les dio el don de profecía. ¿Cuántos profetas hay aquí? Todos. En la medida en que usted predique la palabra del Señor, usted está profetizando, ¿no? Porque esta es la palabra profética más segura. Ya la agarraron, ¿no? Amén. Bueno, a otros les dio el discernimiento de espíritu. Hay gente que tiene la capacidad de poder discernir cuando una cosa es de Dios y no es de Dios, ¿me entiende? Y qué es lo que rodea a esa persona. No yéndome a las cosas ya de ocultismo que dicen, ay, es que yo le veo a esa persona el aura. No, eso tiene nada que ver, ¿no? Pero hay gente que sí tiene esa capacidad de discernir, ¿no? Y, wow, ¿esto es de Dios o no es de Dios, no? Discernimiento de espíritu. A otro les dio el don de lenguas. ¿Aquí hay alguien que hable en lenguas? Para decirle que se calle, porque no hay intérprete. Bueno, ahora, ustedes miran, pastor, ¿usted no cree en el don de lenguas? Yo sí, porque Pablo dice, no ignoréis los dones, sí existe. Ahora, si usted lo está imitando, eso es un problema suyo con Dios, ¿ah? ¿Y sabe qué le dice Pablo a la iglesia? Si alguien habla en lenguas, que hablen por lo menos 3, ¿no? Máximo 3, y si no hay intérprete, que todos se callen, porque aquí nadie le va a entender nada, y si nadie entiende en qué se edifica la iglesia, si alguien se para aquí a hablar en lengua y nadie entiende nada, en nada. Entonces por ahí dice, mejor profeticen, porque la profecía sí es para edificación, ¿no? Entonces el don de lenguas, y a otro les dio el de interpretación de lenguas. Los dos tienen que estar así. Lo que pasa es que hay iglesias donde la que tiene el don de lenguas es la esposa del pastor y el que la interpreta es el pastor. Entonces como que es muy conveniente el asunto, ¿no? Entonces por eso, ahora usted dirá, pastor, ¿usted está burlando de eso? ¿Eso no puede ser? Sí, pero si usted es un pleito de ustedes con Dios. Pero a mí denme el beneficio de la duda, porque los dones son imitables, los dones se imitan. Amén, hermanos. Mire, ahí les di un primer grupo de dones que se llaman los dones de manifestación, profecía. No, ¿cuál fue lo que les dije? Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Cada uno mire a ver cuál es el don que tiene. Eso sí, si usted lo tiene y si realmente es de Dios, cultívelo. Pero no imite, no imite. Amén, hermanos. Hay otro grupo de dones que está en Efesios capítulo 4, donde andamos ahora. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos dones se llaman dones ministeriales. Ahora, mire que por segunda vez él menciona de primero a los apóstoles. Ahora, ahí le preguntan a uno, pastor, pero entonces hoy en día hay apóstoles o no hay apóstoles. ¿Ustedes qué creen? ¿Hoy en día hay apóstoles? ¿Hay o no hay? Dependiendo de cuál sea la línea que usted diga, ¿no? ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado. ¿A qué? A abrir iglesias, a levantar obras. Entonces, por eso casi el apóstol está de primero, ¿no? Porque el apóstol tiene que ir ¿a qué? A levantar la obra. Ya después de que levanta la obra vienen los evangelistas que traen gente de allá, gente que no tiene a Dios, ¿la trae de dónde? A la iglesia. En las iglesias, ¿quiénes hay? Están los pastores que reciben a esas ovejas y las alimentan, les cortan el pelito y todo eso. Y en las iglesias hay maestros de la ley que les enseñan. Entonces, en Dios siempre hay un orden. Amén, hermanos.
Lo que pasa es que estos ministerios, estos dones ministeriales no son títulos, son funciones. Entonces, un apóstol de hoy en día, que le gusta ir a los pueblos, por allá donde nadie conoce la palabra, a levantar obras, a esa persona lo menos que le importa es que le digan apóstol, porque es un siervo, como decía Pablo, siervo de Jesucristo. Amén. Pero hoy en día los apóstoles que hay no ejercen esa función, sino que es un título. Yo no sé dónde lo sacaron. Entonces ya apóstoles, profetas, patriarcas, querubines, bueno, de todos son ahora, pero son puros títulos. Entonces los dones ministeriales no son títulos, ¿son qué? Funciones. ¿Y cuando uno llega a ejercerlos? Cuando uno, movido en su interior por el llamado, responde a ese llamado y de corazón, realmente porque le apasiona hacer las cosas, lo desarrolla, pero sin el interés de que a uno lo llamen por títulos, ni apóstol, ni profeta, ni nada de eso. Amén, hermanos, ¿o no? Y después están los dones motivacionales, que eso está en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, del 6 al 8. Dice la palabra del Señor. Romanos 12, 6, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que os es dada, si ese es de profecía, pues úsese conforme a la medida de la fe. Mire que ahí hay algo que hay que comentar, ¿no? Estamos hablando de otro grupo de dones, ¿no? Ahora, para que usted no diga, es que, pastor, ¿y cuáles son los dones? Cantidad de dones. Ahora, esta es una muestra. Entonces, Romanos 12, 6 dice: de manera, bueno, el 5 dice: así nosotros, siendo muchos, un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que os es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Mire, ¿cuál fue el que dijimos que era el don de profecía? ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra del Señor, ¿cierto así? Predicar. Yo, por ejemplo, en este momento estoy profetizando. Ahora sí era pastor, ¿en serio? ¿Qué número va a salir hoy? Nah, eso es que esa es la profecía que le gusta a la gente. Eso es adivinación, eso es ocultismo, eso es hechicería. ¿Qué es profetizar? Predicar la palabra. Porque ya todo está revelado aquí, yo no le tengo que dar nuevas revelaciones a usted. Entonces dice, si alguien tiene el don de profecía, utilícelo conforme a la medida de su fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estamos de acuerdo con que todos tenemos diferentes medidas de fe? ¿Amén? ¿Qué quiere decir eso? Que el nivel de conocimiento de todos no es el mismo. Hay unos que saben más que otros. ¿Amén? Entonces, usted profetice conforme a lo que usted sabe de la palabra, conforme a la medida de su fe. Amén. No se ponga a profetizar lo que no sabe, es decir, no se ponga a predicar lo que no sabe, porque entonces usted va a caer ¿en qué? En falsas doctrinas, en herejías, falsas enseñanzas. Dice la palabra que el que no quiera ser avergonzado, hable conforme a lo que aquí está escrito. Amén. Ahora, de todo lo que está aquí escrito, hable conforme a lo que usted conoce, a lo que usted sabe, conforme a la medida de su fe. No se meta en problemas. Si uno no maneja el libro de Apocalipsis, pues yo no me voy a poner aquí a abrirle a ustedes los 7 sellos, ni mucho menos. ¿Cierto que no? Primero tengo que prepararme, tengo que tener mi medida de fe para después, ¿qué? Profetizar. Amén, hermanos. Después dice, o si es de servicio, pues que sirva. ¿Usted tiene el don de servicio? Pues sirva. ¿Qué es servir? Servir es cuando uno pone a disposición de la iglesia, de los otros hermanos, su capacidad de hacer algo. Ahorita lo vamos a profundizar un poquito. Entonces, usted tiene el don de servicio, sirva. O el que enseña, pues que haga la enseñanza, ¿no? Usted tiene el don de enseñar, pues enseñe. Acuerde que hay que definir el don, perfeccionarlo y ejecutarlo, porque haciendo es que uno crece, ¿no? Entonces, usted tiene el don de enseñar, pues enseñe. El que exhorta, pues que exhorte, ¿cierto? ¿Sí? Hay gente que le gusta exhortar, animar, pero eso sí, no exhorte algo que usted no viva. Que hoy en día sí vemos, uy, espera cómo ve. En las redes sociales sí vemos gente exhortando a muchos a hacer cosas que uno sabe que ellos no hacen. ¿Conoce usted a alguien así? Alguien en las redes sociales que te pone y dice, porque sí, hagan esto y hagan lo otro, y dice, pero si esa persona no lo hace. Entonces, usted tiene el don de exhortar, primero asegúrese de exhortarse usted mismo, ¿eh? Porque no, antes de que exhorte a los demás. El que reparte, que lo haga con liberalidad. Es decir, el que dé, el que sea generoso, hágalo libremente, no se sienta cohibido, no se sienta presionado. ¿Usted va a ayudar a alguna persona? Ayúdela con liberalidad, con libertad, que a usted le nazca, ¿no? Como dice, que cada uno dé conforme a lo que Dios ponga en su corazón, no por
no por miedo ni por necesidad, sino porque al Dios que uno ama, uno da, ¿cierto que sí? ¿Cómo lo puede representar uno? Por medio de la iglesia. Acuérdate que todo esto es para edificar la iglesia, ¿no? Con liberalidad que preside, bueno, dice, el que hace misericordia que lo haga con alegría. Es decir, usted se va a poner en los zapatos de otra persona, hágalo bien, con gozo, pues, siempre con el ánimo de ayudar, ¿no? El que preside que lo haga con solicitud. Usted es líder, usted tiene el don de liderazgo, hágalo con responsabilidad, porque entienda que hay gente que a usted lo va a seguir, que usted va a ser un punto de referencia. Pero eso sí, que el amor sea, ¿qué? Sin fingimiento. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, vean, esta línea, esto de los dones es un tema muy largo. Nosotros vimos este tema en el discipulado y eso fue 2 horas solo de los dones, ¿no? El apóstol Pablo, ¿sabe qué le decía a la iglesia con todo esto de los dones? Y está en 1 Corintios 7:7. Él le decía a la iglesia, vea, no sé si se rascaba la cabeza o no, pero él decía, yo sé que hay muchos dones, ¿cierto que sí? Y yo quisiera más bien que todos fueran como yo, decía Pablo, ¿cierto que sí? Lo han escuchado varias veces, ¿no? Yo quisiera que todos fueran como yo. ¿Cómo era Pablo? Apasionado, metido, se lanzaba, quería hacer algo, él tenía claro su propósito, sabía lo que tenía que hacer, sabía para qué era bueno, y en eso se metía. Entonces decía, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de una manera y otro a la otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cada uno pelee su propia batalla, con su propia ¿qué? ¿Qué se pone uno para ir a la batalla? Con su propia armadura. Cada uno pelee. ¿A quién le pasó eso? A ver, alguien, acuérdense en un caso. A David, ¿se acuerdan? Cuando David iba a pelear, David era chiquitillo, Saúl era grandote y Saúl, como David iba a pelear con Goliat, le puso Saúl su armadura a David. Eso es como que uno mida 1.60 y alguien le preste la armadura a alguien que mide 2 metros. Entonces David se puso esa armadura y yo me imagino que David decía, no hombre, yo no puedo ir a pelear con esto, quíteme esta vaina, yo puedo ir a pelear con lo mío, lo que yo sé manejar. ¿Qué es lo que yo sé manejar? Decía David, la Honda, pero la Honda, no una moto ni nada de eso, la Honda, eso es lo que yo sé manejar, yo soy diestro en eso. Y eso es lo que voy a usar. Entonces cada uno pelee su propia batalla usando su propia armadura, ¿no? Siempre recordando, recuerden, hay que hacer ¿para qué? Para crecer, ¿no? Hay que hacer para crecer. Usted quiere vivir en victoria, se tiene que pelear sus batallas. No esté contestando ahí, bendecido, prosperado y en victoria y nunca has peleado, ¿no? Prosperado y nunca avanzas. Bendecido y ni siquiera tienes una relación con Dios, ¿no? Entonces hay que dejar de ser tan religioso. ¿Amén, hermanos, o no? Entonces recuerden nada más la secuencia, todos tenemos un don, hay que descubrirlo, hay que perfeccionarlo, ¿para qué? Para que la iglesia se edifique. Vean, usemos estos últimos minutos para hablar rápidamente del servicio. No voy a entrar mucho ahí, porque estamos hablando de los dones son para ponerlos a disposición de la iglesia y eso a la larga se resume en que todos hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es servir? Servir es desempeñar ciertas funciones o cumplir con unos deberes para una persona, ser útil, ser uno apto para alguna cosa, poder utilizarse, obrar a favor de otra persona, beneficiarse de algo, ¿no? Eso es servir. Ahora, ¿quién puede servir? Bueno, todos no. ¿Quién puede servir? Que tenga la capacidad, que tenga llamado. Pero ¿cuál es el requisito que uno debería cumplir para poder servir? ¿Ah? ¿Cuál? Bueno, querer, hay mucha gente yo he conocido gente que quiere servir, pero como no se deciden a dar el paso que necesitan dar para poder servir, no sirven. Me la pongo así. Estamos de acuerdo que servir es aplicar los dones espirituales, ¿cierto? Y eso es para la edificación ¿de quién? De la iglesia, que es el cuerpo ¿de quién? De Cristo, ¿cierto? Entonces, para yo poder servir, tengo que ser parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. O sea, si yo no soy parte del cuerpo de Cristo, ¿para qué voy a servir? O sea, no tiene sentido. Y para yo ser parte del cuerpo de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Unirme a Él. El que se une al Señor, uno es con Él. ¿Cómo me uno con Él? Por medio del nuevo nacimiento. Recuerden, toda la larga va a dar ¿a dónde? Al nuevo nacimiento. Entonces, ¿quién puede servir?
el que ha nacido de nuevo, ¿no? Porque mire, les voy a leer nada más lo que está aquí, siquiera anote la cita, pero no la busque para que no nos vayamos allá. En segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 21, Pablo le está dando consejos a Timoteo, ¿cierto? Que es todo el obrero aprobado y procura presentarte como un obrero aprobado. Todo eso le está diciendo y le está diciendo que tiene que dejar muchas cosas, ¿no? Entonces, primera de Timoteo, déjeme ver si era primera de Timoteo. No, es segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21. Entonces, él está diciendo a Pablo a Timoteo, desde el 19 le dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Usted invoca el nombre de Cristo? Apártese de la iniquidad. Porque no habría un cuadro de religiosidad más grande que decir, ay, el Señor para mí es lo máximo y todo eso, que estar viviendo en pecado, ¿no? Entonces, aléjese de iniquidad. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también hay de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, lo que vivíamos cuando estábamos aquí en nuestros delitos y pecados, que estábamos sucios, como sea, ¿cierto? Nazco de nuevo, la sangre de Cristo, ¿qué pasa? Me limpia de todo pecado y vengo aquí y me visto con nuevas ropas. Alguna vez les puse el ejemplo de cuando uno va a jugar fútbol, ¿no? Uno llega limpio a la cancha de fútbol, se embarra y todo, se embarra, y entonces uno llega a la casa todo embarrado. ¿Cierto que sí? ¿Qué es lo que uno hace? Se quita esa ropa sucia, despójate de la vieja naturaleza que está, ¿qué? Viciada, está embarrada, la ropa, ¿no? Sucia. Y entonces, ¿qué hace uno? ¡Wow! Se mete a la ducha, ¿no? Se baña, se limpia. Deje que la sangre de Cristo, ¿qué? Lo limpie de todo pecado. Y después de que uno sale de la ducha, uno no se vuelve a poner esa ropa sucia que dejó allá. ¿Uno qué hace? Se pone ropa limpia. Revístete de la nueva imagen. Proceso, nada más, ¿no? Está bien. Entonces, ¿quiénes pueden servir? Todo aquel que ha nacido de nuevo y que tenga una relación con el Señor y que sienta que es parte del cuerpo de Cristo, ¿está llamado a qué? A servir. Todo aquel que ha sido rescatado de la esclavitud está llamado a servir. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo al faraón? Dios dice, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirvan en el desierto. Amén, ¿o no, hermanos? ¿Qué necesitamos para servir? Ahora sí, Marquitos. Querer, pasión para hacer las cosas. Yo ya nací de nuevo. Y yo hago un paréntesis y pongo el ejemplo mío. Pues lo pongo porque a mí me pasó. Yo cuando le entregué mi vida al Señor, inmediatamente mi esposa y yo, que más o menos fue como en agosto del 2004, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos metimos al ministerio de las cárceles, éramos del grupo de la limpieza de la iglesia, éramos profesores de la escuelita dominical, estábamos en el grupo de evangelismo. No cantaba porque nunca he tenido voz, aunque me hubiera gustado, ¿no? Pero hay que ponerse a servir, hay que ponerse a hacer algo, hay que crecer. Y en medio de eso uno va viendo qué es lo que a uno le gusta, qué es lo que uno se siente más a gusto, ¿no? No tanto a gusto, sino en qué es lo que uno se siente más usado. Y por ahí uno se va metiendo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pasión, ¿no? Convicción de que realmente hay un llamado, ¿no? Pero entonces, en todo esto del servicio hay que considerar algo, hermanos. No crea que el servicio es un favor para uno, ¿no? Para el pastor o ¿me entiende? ¿Eso es para quién? Por eso el que sirva, hágalo para quién. Hágalo como para Dios. ¿Para qué? Para que usted no esté sentado ahí esperando que le den la gracia. Es que a mí nadie me agradece nada. No, hágalo como para Dios. Y usted va a saber que lo que usted haga para Dios nunca será en vano. Amén. Estamos, hermanos, entonces, pero no crea que es un favor para uno, o para el pastor, o para... No. ¿Estamos, hermanos, claros? Vea, ya para cerrar con broche de oro, voy a invitarlos a que vayamos al libro de Jueces. Vamos a ir a leer una parábola. Jueces. Recuerde que el libro de Jueces está en los primeros, allá después del libro de Josué. Vamos a ir a leer una parábola que ustedes ahora voy a hacer unas preguntas y ustedes me las van a contestar. Jueces capítulo 8. No, capítulo 9 es Jueces. Jueces capítulo 9, lo que pasa es que toda la historia empieza desde el 8 por allá, pero bueno, mientras ustedes lo buscan, les cuento nada más. Acuérdense que el libro de Jueces es el libro que está exactamente después del libro de Josué, ¿no?
El libro de Josué se caracterizó por las grandes victorias que tuvo el pueblo de la mano de Josué, porque era un pueblo muy obediente. ¿Se acuerdan? Que Dios les dijo cuando iban a conquistar Jericó, vea, vaya y le da 7 vueltas a Jericó, y la gente podría decir, ¿y para qué? No, usted no pregunte, tiene que dar 7 vueltas y cuando llegue la vuelta tal, todo el mundo grite. ¿Entiende? Habían unas instrucciones así, al final ellos lo hicieron. Era un pueblo muy obediente. Llegaron a la tierra prometida, murió Josué, ¿y qué pasó? Se levantaron generaciones que no conocían a Dios. Entonces, el libro de Jueces es conocido como el libro de las derrotas, porque todo lo que lograron en Josué, en Jueces, nada que ver, ¿no? ¿Por qué? Por rebeldes, porque no conocían a Dios. ¿Estamos, hermano, o no? Ahora, ¿conoce usted gente que ha visto la mano de Dios y que aún así se olvidan muy pronto de lo que Dios ha hecho por ellos? ¿Conoce gente usted así? Yo sí, conozco mucha gente así. Entonces, ¿por qué? Porque la humanidad no cambia, ¿no? Es la misma lo que hemos hablado. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, en el libro de Jueces, algunos decidieron seguir obedeciendo a Dios, pero la gran parte de la mayoría se fueron en pos de otros dioses, ¿no? Había un juez ahí que se llamaba Gedeón, que él obviamente, el Señor lo usó mucho, el Señor le llamaba que era un hombre forzado y valiente. Entonces, hay un rollo con los hijos de Gedeón, ¿no? Entonces, Jueces capítulo 9, que habla del reinado de Abimelec, antes de llegar a la parábola que vamos a leer, dice algunos versículos ahí, voy a leer el 5 nada más. Dice, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos. ¿De quién está hablando? Está hablando ahí de una persona que se llama Abimelec, que era hijo de Gedeón, que ellos eran 70 hermanos, ¿no? Entonces decían, bueno, pues que todos tienen que gobernar, todos tienen que reinar, pues son 70 hermanos, ¿cierto? Entonces él vino y dijo, vea, ¿a usted no les parece mejor que en vez de que reinen 70, que reine uno solo? Y entonces, ¿sabe qué hizo para solucionar y que no hubiera discusión? Pues mató a los 70, ¿no? Y al final, ¿qué hizo el pueblo? Pues lo nombraron al rey, ¿cierto que sí? Pero de los hermanos hubo uno que logró escapar, que está ahí en el versículo 5, dice, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, que era el hijo menor de Jeroboam, y entonces ese se escondió, ¿no? Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquén. Entonces cuando lo oyó Jotán, que fue el hijo que pudo escapar, se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz dijo esta parábola, que ustedes ahora me van a decir si es una parábola o es una fábula. Dice, versículo 8, es una historia, ¿eh? Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces dijeron los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces dijeron todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. ¿Eso es una parábola o es una fábula? Es una fábula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los árboles no hablan. Entonces es algo fantasioso, pero igual tiene un mensaje escondido ahí, ¿no? Recuerden, nada más de qué trata la historia. La historia nombra árboles que son muy representativos de la palabra, como es la higuera, el cedro, la vid. Son cosas que se nombran mucho en la palabra, son buenos árboles, porque dan buenos frutos. Amén. Pero también se nombra ¿qué? La zarza, que no es un buen árbol. Ahorita les voy a leer cosas de cada uno de ellos y después les voy a decir, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Mucho tiene que ver con el tema que estamos hablando. Pero les voy a contar algunas cositas nada más rápidamente de algunos de estos árboles. Por ejemplo, el olivo. ¿Por qué es conocido el olivo? Por el aceite de oliva. Entonces sería la esposa del olivo. Bueno, es otro tema. Entonces, el aceite, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero mire, el olivo se menciona muchas veces en la Biblia, ¿no? Crece lo mismo en terreno pedregoso como en terreno húmedo. Es un árbol frondoso, cuya sombra deseaban los viajeros para descansar. O sea, cuando uno iba, acuérdense que en ese tiempo los viajes eran ¿a qué? A pie, ¿no?
Entonces uno iba, así como estoy sudando aquí, y uno veía ¿qué era? Un olivo, wow, frondoso, la sombra, ¿no? Entonces los viajeros anhelaban encontrarse un olivo, ¿no? Por lo que representaba el descanso, el refrescarse ahí, ¿no? Entonces los viajeros siempre anhelaban encontrarse uno. Siempre está verde. Luego del diluvio, ¿ustedes se acuerdan que cuando pasó el diluvio, ¿quién lanzó la paloma? ¿Moisés o Abraham? ¿Quién mandó la paloma? ¿Moisés o Abraham? Te fuiste. Noé, ¿te acuerdas? Noé tiró la paloma y lo primero que trajo fue una rama ¿de qué? De olivo. O sea que es un árbol resistente, siempre está firme, verde, ¿no? Dice, luego el diluvio fue el primer árbol que menciona la palabra, una paloma trajo una cosita ahí, ¿no? El olivo se distingue ¿por qué? Por su fruto y por su aceite. Entonces, claro, al olivo le dicen, andamos buscando rey, los árboles, ¿no? ¿Por qué no te vienes tú como rey? Y él dice, hombre, ¿usted cree que yo voy a dejar lo que yo produzco, mi aceite, mi fruto, que agrada a Dios, que sirve a Dios, como es de usado el aceite, voy a dejar eso para ir a reinar sobre ustedes? No, hombre, jamás. ¿Por qué? El olivo sabía lo que era, sabía el fruto que daba, sabía el servicio que daba, y que era de mayor edificación lo que él hacía que ir a reinar sobre unos árboles ahí. Se mantuvo firme, ¿no? Yo estoy contento con lo que yo soy y lo que yo doy, y lo que es para Dios y para su iglesia lo que yo soy. No me interesa reconocimiento, no me interesa nada. Yo sigo ejerciendo lo mío. Amén. Bien. Después la higuera. ¿Cuál es el fruto de la higuera? Los higos. ¿Se acuerdan? Entonces la higuera crece en terrenos áridos y pedregosos, produce un fruto. Además, la higuera tiene una característica. La higuera primero produce los frutos y después. Primero los frutos y después las hojas. Primero los frutos y después las hojas. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor maldijo una higuera? ¿Por qué? Porque esa higuera tenía hojas. Entonces, cuando una higuera tiene hojas, es porque ya tiene fruto. Pero resulta que fue a buscar y no tenía fruto. Entonces, por eso la maldijo. ¿Por qué? Porque estaba aparentando lo que no era. Usted ve una higuera, usted dice, como que alguien nos ve a nosotros y diga, wow, ese es un tremendo cristiano. Y cuando lo van a ver, resulta que es un fracaso. ¿Me entiende? Aparentar lo que uno no es. Entonces la higuera obviamente produce fruto antes que las hojas, y por eso fue que el Señor la maldijo allá, porque aparentando lo que no era. El fruto se llama ¿cómo? Los higos. Se tornan más dulces mientras más tiempo pasa. Entonces van y le dicen a la higuera lo mismo, ¿verdad? Entonces como el otro no quiso, el olivo, pues reinan los tuyos y dice, no hombre, además les voy a decir lo que dijo la higuera para no ponerme a inventar, ¿no? Entonces la higuera dijo, ¿ustedes creen que yo voy a dejar mi dulzura y mi buen fruto para irme a reinarles a ustedes? No, hombre, jamás. Yo sigo con lo mío. Mi fruto es importante y con eso yo sé que bendigo a los demás. Entonces yo prefiero mantenerme ahí, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Después van y le dicen a la vid, ¿qué produce la vid? Uvas. Amén. Entonces el pámpano, la vid, recuerda que el Señor se comparó con el pámpano, ¿no? Todo eso, entonces producen, y entonces la vid dice, ¿ustedes creen que yo voy a dejar de producir el mosto? ¿Qué es el mosto? La pulpa de la uva, ¿no? La que se aplasta para sacarle el jugo. ¿Ustedes creen que yo voy a dejar de producir eso? Porque acuerden que el vino era muy importante en esos tiempos. Voy a dejar de eso, con lo cual yo sé que eso alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre ustedes. No, no me interesa, ¿no? Entonces al final, como no había nadie más, le dijeron a la zarza. La zarza tiene unas características. La zarza crece en cualquier lugar, es abundante en espinas, tipifica el dolor y el sufrimiento, ahoga a los otros árboles cuando está creciendo. Todo lo que tiene a su alcance lo arropa y lo destruye. Esa es la zarza, ¿no? Esa es una zarza. Es como esa enredadera espinosa ahí que coge a los otros árboles y los ahoga, ¿no? Entonces tuvieron que poner a esa porque no había nada más, ¿no? Entonces, ¿por qué tuvieron que poner a esa? Porque los demás se concentraron en lo suyo, ¿no? Entonces, la enseñanza ahí es, hagamos lo que el Señor le dijo a Jeremías, ¿no? ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Jeremías en Jeremías 15:19? Que le dijo, oye Jeremías, si tú te convirtieres a mí, entonces yo te traeré a mi presencia y tú vas a sacar lo más lindo que tienes y vas a dejarlo vil afuera, ¿no? Entonces, entra en una relación con el Señor, entre en el cuerpo de Cristo, ¿para qué? Para que usted descubra qué es lo mejor de usted y usted lo pueda sacar al servicio de la iglesia, ¿no? Y que como todos, como miembros de un mismo cuerpo, podamos ¿qué? Crecer, unánimes.
Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, mantengámonos firmes en lo que hemos creído, eso sí. Cada uno entienda que cada uno tiene su don. Cada uno lo tiene, ¿ah? Descubra cuál es el suyo, ¿para qué? Para que empiece a ejercerlo. Para que empiece a ejercerlo, porque mire lo que dice la palabra en Lucas 24:4. Dice, por tanto, también vosotros estar preparados, hermanos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así, ¿no? Entonces, pongámonos a trabajar, como dice la palabra, ¿no? A ejercer nuestros dones. Eso sí, primero descubra cuál es el suyo, ¿no? Porque, recuerde, a veces uno cree que está haciendo las cosas bien. No, yo voy bien, pastor. Bueno, le digo lo que dice la palabra. Hay muchos caminos que al hombre le parece que son caminos de bien, pero al final son caminos ¿de qué? De muerte. ¿Estamos, hermanos, o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor, hermanos. No sin antes decirles lo importante que es que nosotros ejerzamos nuestros dones. Cada uno tiene al menos uno, ¿no? Y de seguro que la mayoría de los que estamos aquí, usted en el video, tenemos más de uno. Somos buenos para algunas cosas. A veces fuera del reino de Dios lo descubrimos más fácil. Mira qué bueno soy yo para el fútbol, o qué bueno soy yo para el ciclismo, para el ajedrez, para la natación, o qué bueno soy para hacer negocios. Wow, yo vendo hasta un hueco. ¿Me entiende? Hay gente que es así. Bueno, si usted está en el reino de Dios, descubra para qué es bueno y póngalo al servicio del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que todos seamos edificados. Y no imite los dones, no imite, porque usted puede engañar al que quiera, pero recuerde, Dios no puede ser burlado, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder reflexionar en torno a esto de los dones espirituales, Señor. Que sabemos que son capacitaciones que tú nos das, ¿para qué? Para que todos, como miembros de un mismo cuerpo, podamos crecer, Señor. Porque sabemos y entendemos que si no crecemos, no vamos a poder dar fruto. Porque si pretendemos dar fruto antes de tiempo, el fruto se va a echar a perder, ¿no? Así es que hay que crecer en armonía y dar fruto a su tiempo. Que seamos plantados como buenos árboles junto a corrientes de agua, entendiendo que el agua es la palabra, ¿no? Sembrados en ti, fortalecidos en ti, sobre la roca que es Cristo. Así es que te damos gracias, Señor. Y si viene alguna persona hoy aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que dice, bueno, no sé, yo estoy yendo a una iglesia, pero yo no me siento parte del cuerpo de Cristo, porque realmente nunca he hecho el intento de pertenecer al cuerpo, ¿no? He estado ahí siendo camisa, algunas veces soy zapato, pero soy ropa, no soy parte del cuerpo, ¿no? Y yo sé que si Dios viene, Cristo viene, cuando venga va a venir por su cuerpo. Entonces yo quiero ser parte del cuerpo, así es que únase al Señor. ¿Cómo? Entréguele su vida a Él, ¿no? Y ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy he entendido que necesito tomar una decisión firme y es entregarte mi vida a ti, Señor. Por eso, no más, Señor. Hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra. Y yo sé que si te busco te voy a encontrar, te voy a conocer, te voy a amar, pero quiero todo eso ¿para qué? Para empezar a servirte, Señor. Y en medio de ese servicio, adorarte, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor. Porque hoy he entendido que necesito empezar a hacer para crecer. Y una de las primeras cosas que tengo que hacer es ponerme en armonía contigo, Señor. Entrar en una relación contigo, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Si usted hizo la oración, felicitarle y animarle siempre. Recuerde, la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos a las 10 de la mañana nos reunimos aquí.
87725957, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.